Sí, levantamos nuestra Biblia y decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gracias a Dios. Caminando en medio de las tormentas. Caminando en medio de las tormentas. Y lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La vida está llena de problemas. Hay problemas en todos lados, y de hecho estudiamos para resolver problemas. Estudiaste la carrera que estudiaste para resolver un tipo de problemas referente a tu carrera. El que estudió medicina para resolver problemas de salud. El que estudió contabilidad y administración, aunque es diferente, pero tienen que ver con problemas económicos y con problemas en la administración de alguna empresa. El abogado para resolver problemas legales. El arquitecto, problemas de diseño. El ingeniero, problemas de construcción. Así que todos estamos aquí para resolver problemas. Pero hay problemas que sobrepasan nuestras fuerzas. Hay problemas para los cuales no sabemos qué hacer. Y ante esos problemas solamente hay una manera de enfrentarlos. Y es a través de la fe que tenemos en el corazón. La Biblia dice que Dios te dio una medida de fe cuando aceptaste a Jesús. Esa medida es la misma medida que le dio a todos los demás hermanos. Dios no le dio más fe a nadie que a ti. La misma medida de fe que te dio a ti, la dio a los demás hermanos. La diferencia está en que los demás hermanos han desarrollado esa medida de fe y puede ser más grande o puede ser más pequeña que la tuya, dependiendo el grado de desarrollo que hayan permitido cada uno. Así que inicialmente todos iniciamos con la misma medida de fe, y es en la medida en que tú vas permitiendo que la palabra de Dios entre a tu corazón que esa fe va creciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es en la medida que escuchas la palabra de Dios que aumenta tu fe. La fe no viene por los problemas, hermano. La fe no viene por pasarse mucho tiempo en la iglesia, ni viene por ejercer algún ministerio. La fe no viene ni siquiera por orar mucho. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios, por escuchar una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6. Así es como viene la fe. La prueba de tu fe produce paciencia, pero no produce más fe. ¿Quieres aumentar tu fe? Tendrás que oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios.
Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, y Jesús no dijo, bueno, pues vengan para tocarlos, sin ponerles manos y que su fe aumente. Sé también, has escuchado predicadores que dicen, pídele a Dios que te aumente la fe. Dios no puede hacer nada. Perdón, si pudiéramos dejarlo ya establecido y como quede ya, ahí creo que se oye más o menos, y así, ya mejor para no interrumpir. Gracias, yo sé que están haciendo su esfuerzo, hermanos, y les agradezco mucho. Gracias. Y esta es la manera en que se puede tener más fe. Amén. No hay otra forma de tener más fe, más que a través de oír y oír la palabra de Dios. Así que si no escuchas palabra de Dios, si no lees la palabra de Dios en casa, es aquí porque es importante leer la palabra en voz alta. Tus oídos y tu vista están involucrados. Y de esa manera es más fácil que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Amén. Así que no hay otra manera. Puedes orar 20 horas por día y tu fe será del tamaño de lo que sepas de la palabra de Dios. Así que en medio de los problemas, lo que realmente va a sacarte adelante será lo que sepas de palabra de Dios. No lo que hayas oído alguna vez. Porque también esto es importante. La fe no viene por haber oído alguna vez la palabra de Dios. Viene por oír y oír y oír. Si hace 10 años creíste que Jesús llevó tus enfermedades, sufrió tus pecados, tus dolores, y que por sus llagas has sido curado, eso no te va a servir 10 años después. La fe no viene por haber escuchado alguna vez la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír. ¿Recuerdas esa carne asada que comiste hace algunos años? Que era inigualable. La recuerdas muy bien por el excelente sabor. Esa no te sirve hoy. Tu cuerpo no se puede alimentar de recuerdos. Necesitas volver a morder un bistec igual. Necesitas otra salsa de molcajete igual a aquella. De nada sirve. Así que igualmente para tu espíritu, los problemas de hoy que vas a enfrentar en estos días van a requerir del alimento que has tenido estos días. No le servirá del alimento de hace 20 años. Así que lo que has estado escuchando es lo que te ayudará. Pastor, yo me acuerdo, mira, déjame decirte, pasé 8 años lejos de la iglesia. Estuve en la iglesia, estudié en el instituto y después me alejé 8 años. Y cuando regresé a la iglesia y el pastor mencionó un libro de la Biblia, no recordaba dónde estaba ese libro de la Biblia. De verdad me dio mucha tristeza y me di cuenta de lo que había perdido. Ni siquiera sabía dónde estaba. Tardé mucho en buscarlo y cuando por fin lo encontré ya habían dado otra cita. La palabra de Dios que escuchaste hace años no sirve para ahora. Por eso es que constantemente me escuchas regresar y tocar temas de fe otra vez, porque lo voy a seguir repitiendo toda la vida tal vez, no, nada más mientras el Señor regresa, porque creo que no pasará mucho tiempo antes de que el Señor vuelva. Así que, ¿qué es lo que has estado escuchando? ¿Cuánta palabra de Dios tienes en tu corazón? Eso es lo único que te ayudará. Y la palabra de Dios tampoco no quiere decir que viniste y escuchaste la prédica. Si no creíste eso en tu corazón, de nada servirá tampoco, porque la palabra de Dios tiene que llegar a tu corazón. ¿Recuerdas? El sembrador salió a sembrar, parte cayó junto al camino. Esta persona escuchó la palabra pero no la entendió, así que Satanás vino y robó la palabra que había sido sembrada en él. La sacó. Otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos, y solamente el 25% de la palabra cayó en buena tierra. Es solamente ese 25% que producirá el propósito con el que Dios envió esa palabra. El 75% no lo producirá. Así que en proporción a lo que la palabra de Dios dice, es el 25% de la gente en la iglesia la que recibe la palabra, la escucha el 100%, pero solo el 25% deja que llegue hasta su corazón. Mira, puedes saber la palabra, incluso puedes repetir la prédica,
Pero eso no te ayudará, porque la palabra de Dios que puede hacer algo por ti es la que llegó a tu corazón. La que está en tu mente no. Pastor, ¿y cómo sé cuando una palabra llegó a mi corazón? Porque la vives. Porque no podrías vivir de otra manera. Sabes que Dios dice que no hay que mentir y no puedes hacerlo. No lo haces. Esa palabra llegó a tu corazón. Está ahí. La obediencia es la que le abre la puerta para que pueda llegar a tu corazón. De lo contrario, solo está en tu mente. Y la Biblia y la mente, te lo he dicho antes, la mente forma parte de la carne. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. ¿Sí? Pero la palabra que llegó a tu corazón, a tu espíritu, el espíritu es el que le da ¿qué? Vida. ¿Sí? El espíritu es el que da vida. Y es el que provoca que esa palabra se haga efectiva en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Encontrarás muchas tormentas a lo largo de tu vida. La pregunta no es si tendrás tormentas o no, sino cuándo vendrán. Y créemelo, solo vive un poco más y tendrás muchas tormentas que contarnos. Pero de cada una de ellas Dios nos ha dado la manera de salir adelante. Existe la tormenta de la enfermedad, la tormenta de la escasez, está la tormenta de los problemas familiares. Hay diferentes tipos de tormentas, pero cada tormenta se enfrenta de la misma manera. Y en medio de cada tormenta tendrás el mismo tipo de tentaciones que el enemigo siempre ha tratado de traer contra ti. Y también hablaremos hoy de eso. Jesús hizo una petición muy sencilla a sus discípulos. Más o menos quiero que imagines lo que está sucediendo. Jesús ha predicado todo el día a la gente de una orilla del mar de Galilea. Y de repente sube a la barca. Es de noche ya. Y Jesús le dice a sus discípulos, muchachos, la verdad estoy muy cansado, estuve predicando todo el día y me gustaría descansar un poco. Así que me voy a tomar una siesta. Mientras, por favor, lleven el barco al otro lado del mar, o al otro lado del lago, porque realmente no es mar, es un lago. Ahora, por favor, si podemos ver el verso 37, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Quiero que imagines, ellos son pescadores, son los expertos del mar, y sin embargo, y han atravesado tormentas antes, pero esta tormenta es diferente. Esta tormenta los asusta. ¿Qué tipo de tormenta podría asustar a un experto en la mar? Es algo que ellos jamás habían visto, que jamás habían enfrentado, y por eso se asustaron. No era la primera vez que navegaban, pero esta tormenta era muy diferente a todas las que habían enfrentado. ¿Alguna vez te has sentido así? Que estás enfrentando un problema que no puedes encontrarle la salida porque es algo que jamás habías enfrentado y no puedes entender la manera ni poder ver cómo Dios podrá sacarte adelante, porque se trata de un problema que nadie te había comentado, nadie te había platicado. Vas con otros expertos y están de acuerdo, nunca han enfrentado nada como lo que tú estás enfrentando ahora. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Cuando no encuentras solución. Era una gran tempestad, ahí está, dice, se levantó una ¿qué? Gran tempestad. No fue una tempestad, la Biblia no exagera ni pone palabras de más. Pudo haber dicho se levantó una tempestad y con eso creo que hubiéramos sabido que estaban en problemas, pero el hecho de que le diga gran tempestad quiere decir es que de verdad era algo que no se había enfrentado antes. Se levantó una gran tempestad, las olas golpeaban contra el barco hasta que comenzaron a llenarlo de agua y Jesús permanece dormido. ¿Por qué crees que Jesús está dormido? Él dijo algo. Fíjate, el verso 38 nos dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Pero Jesús está dormido. ¿No habrá sentido el mover del barco?
era de madera, seguro crujía. ¿Sí? Y sin embargo Jesús sigue dormido. ¿Crees que él escuchaba todo lo que estaba sucediendo? ¿O crees que estaba tan dormido que definitivamente no oía nada? ¿Qué es lo que, cuántos creen que sí escuchaba? ¿Cuántos creen que era tanto el cansancio que no sabía nada de lo que estaba sucediendo? Sí lo escuchaba. Entonces, ¿por qué seguir dormido? ¿Por qué? Porque él había dicho algo. ¿Te acuerdas qué fue lo que les dijo a los discípulos? ¿Recuerdas qué fue lo que dijo? Creo que no lo anoté ahí, pero lo tengo en el principio. Sí. El versículo 35, por favor. Por favor, otra vez. Verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo que vamos al otro lado, pasemos al otro lado. En lo que respecta con Jesús, ellos llegarían al otro lado. Lo que Jesús dijo fue una palabra de Dios, porque Él es Dios, Él es la palabra. Así que si Él dijo pasemos al otro lado, seguramente llegaremos al otro lado. ¿Sí? Por eso también es que Marcos capítulo 11, verso 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Te das cuenta cómo tus palabras en medio de la tormenta son importantes? La manera en que te expresas, la manera en que hablas acerca de tu problema es muy importante. Lo que creas que va a suceder, puedes decir mil cosas, pero si no las crees en tu corazón y dudas de lo que estás diciendo, entonces aunque lo hayas dicho, no sucederá. Te lo repito, el domingo te lo dije, tus emociones fueron puestas como termómetro para darte cuenta que lo que estás diciendo es de fe o no es de fe, es de temor. Cuando tú dices, yo creo que eso que Dios dice es verdad, pero ¿y si las cosas no empiezan a darse, qué va a pasar? Ese pero ya te indica que realmente no estás creyendo. Esa es duda. Pero ¿y si sí se hunde? Yo sé, Jesús dijo que llegaríamos al otro lado, pero ¿y qué tal si no llegamos? ¿Y qué tal si sí nos hundimos? ¿Y qué tal si todo eso es duda? Declara. Jesús dijo, vayamos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado, vayamos allá. Y lo dijo desde el corazón. La voluntad de Dios era que Jesús predicara el evangelio de aquel lado también, ¿sí o no? Es ahí donde me debo de dar cuenta. Yo sé, algunos de ustedes les enseñaron a orar: Señor, si es tu voluntad que lleguemos al otro lado, Padre, pues entonces gracias porque llegaremos al otro lado y predicaremos tu palabra. Alguien le enseñaron que siempre se tiene que orar diciendo, si es tu voluntad. Y ese es un error. Entonces no tiene que ser la voluntad de Dios. Tienes que saber la voluntad de Dios antes de orar. No puedes orar dudando de si será o no será su voluntad. Cuando oramos por un enfermo, no oramos, Señor, si es tu voluntad sanarlo. Yo ya sé que es su voluntad sanarlo. La Escritura nunca me dice que sanará a unos y a otros no. Nunca dice que levantará la oración de fe, levantará a unos enfermos y a algunos otros los dejará enfermos. Nunca dice eso. Así que cuando oro por un enfermo ya sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sanarlo. Envió su palabra y lo sanó. Y a otros no. Llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, pero no los de todos. Solo los de algunos. Entonces ya sé que es su voluntad. Si yo oro por una persona, Señor, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Y si no, así oraban en mis tiempos, y si no, fortalécelo para que aguante. No puede ser. Y todavía a veces había unos más osados, y si es tu voluntad llevártelo a tu presencia, está bien. Mejor no ores por esa persona. De verdad, tal vez ustedes se asombren ahora, pero en nuestros tiempos esas eran las oraciones. Y le decíamos a nuestro pastor, gracias por venir a orar por mi familiar. Gracias por esas palabras tan sabias.
Y no me burlo, porque a fin de cuentas ellos nos enseñaban lo que ellos sabían. Amén. Ellos no trataron de afectarnos, pero la realidad es que la palabra de Dios nos revela que su voluntad es sanarnos. Amén. Él es Jehová, ¿el qué? El enfermador, el sanador. Ok, ahora, Jesús iba al otro lado del mar. ¿A qué iba? A predicar. ¿Sería la voluntad de Dios que fuera al otro lado a predicar? Sí. Entonces, ¿quién estaba en contra? El enemigo. De hecho, cuando llegaron al otro lado se encontraron a el endemoniado de Gadara, 6,000 demonios, porque él dijo, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana estaba constituida por 6,000 soldados, es decir, 6,000 demonios dirigían la vida de este hombre. Estos demonios fueron los que produjeron la tormenta sabiendo que Jesús iba hacia ellos. Así que el hecho de que Dios sea su voluntad algo no quiere decir que por eso no habrá obstáculos. Era Jesús y tuvo una tormenta. Tú no eres Jesús, seguramente tú también tendrás tormentas. Pero debes de continuar sabiendo lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seas prosperado en todo. Amén. Así que cuando oramos por tu negocio, ¿cómo quieres que oremos, Padre? Si es tu voluntad que este negocio se vaya a la bancarrota, Padre, pues ni modo. ¿Cuántos quieren invitarnos a orar por su negocio así? No, sabemos que Dios quiere que prosperes. Entonces yo oro la voluntad. Primero sé la voluntad. Hay cosas en donde sí se vale decir si es tu voluntad. O Señor, según tu voluntad. Y es cuando consagro mi vida para algo. Es decir, cuando yo le digo, Señor, si es tu voluntad que yo vaya a predicar tu palabra hasta Perú, hasta Sudáfrica, Señor, ahí sí. Señor, que se haga tu voluntad, porque estoy tratando de saber cuál es la voluntad de Dios ahí. Hay cosas que Dios no puso en su palabra si son su voluntad. Señor, tengo 2 ofertas de trabajo, una en esta empresa y otra en esta. Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿En dónde quieres que trabaje? Ahí sí entra. Pero fuera de eso, para salud, para sanidad, para prosperidad, para estabilidad, para relación familiar, todo es, Señor, tu palabra dice. Amén. De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, Jesús dijo desde su corazón, dijo, vayamos al otro lado. No dudó en su corazón y creyó que sería hecho lo que dijo. Y por eso estaba dormido. Él no tenía ninguna duda que llegarían al otro lado. Él ya dijo la palabra. Solo necesitaban los discípulos ponerse de acuerdo con esa palabra y también enfrentar a la tormenta y decirle, tormenta, Jesús dijo hace un momento que íbamos a llegar al otro lado y lo creemos. Así que cálmate, cállate, y entonces llegarían al otro lado. ¿Por qué? Porque ya estaba establecida la voluntad de Dios. Jesús es Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios era que fueran al otro lado. Y pudo dormir. En medio de tus problemas, ¿puedes dormir? Padre, yo creo con todo mi corazón que tú te haces cargo de mi situación. Y de repente estás en la noche. ¿Y tu esposa qué tienes? Nada, no puedo dormir. ¿Por qué? No me puedo quitar de la mente ese problema. Ya se lo pusiste en las manos de Dios. No, ya, el Señor se está haciendo cargo. Jesús por eso está dormido, está descansando en una palabra. Pasaremos al otro lado. ¿Cómo no nos dio palabras a nosotros para saber qué hacer en cada problema? Podríamos descansar igual, ¿cuántos lo creen? Pero ¿nos dejaría palabras así? Por supuesto, toda la Biblia está llena de palabras para cada tormenta que se te presente. No puede venir ninguna tormenta que no esté cubierta por la Biblia, está prohibido. A Satanás se le ha prohibido probarte con cualquier cosa que no sea humano. Así que todo lo humano está previsto en la Biblia. Y tú puedes enfrentarlo con la palabra de Dios. Así que cuando Jesús se despertó, el barco casi estaba lleno de agua y les dijo, ¿qué quieren? Y se está moviendo el barco para todos lados. Imagínate cómo sonaba. Y lo para otro. ¿Sí? ¿Qué quieren?
¿Por qué me despiertan? ¿Que no tienes miedo que perezcamos, Jesús? Se les quedó viendo y nada más pasó. Y le dijo a la tormenta, ya cállate. Y tú, mar, ya, tranquilo. Y con 2 palabras, calla, enmudece, calmó todo. Porque la voluntad de Dios ya estaba establecida. Pero Satanás manda las cosas para que te sueltes de la palabra que ya te dieron y ahora digas, nos vamos a morir. Jesús pudo haberles dicho, oigan, yo soy carpintero, si quieren les arreglo el barco. Ustedes son los expertos del mar, hagan algo ustedes. Pero no necesitas ser un experto cuando tienes palabra de Dios en tu corazón. Toda situación se vence con la palabra de Dios. ¿Ven? Lees la palabra, Jesús llevó sus enfermedades, sufrió sus dolores, por sus llagas fue curado. Llegas con la enfermedad, los médicos dicen, esta noche no pasa, y le dices, ya, médico, no le digas eso, no. En tu interior, di, espíritu de muerte, cállate, en el nombre de Jesús. Jesús dijo que llevó las enfermedades de mi familiar. Jesús dijo que Él se hizo pobre para que nosotros que hemos creído en Él nos enriquezcamos. Así que no puede ser de otra manera. Calla, enmudece y duérmete. Hermano, no es fácil. Yo también me he despertado a medianoche como a alguien, y de hecho te despiertan, porque no te despiertas, te despiertan. Cuando de repente abres los ojos, en la mañana no puedes abrir los ojos así, ¿te has dado cuenta? En la mañana te dicen, ya es hora, y digo, ¡ay, no pueden abrir los ojos! Oh. ¿Sí? Pero en esos momentos de problemas, ¡pum!, abres los ojos y estás consciente de todo. Y lo primero que llega a tu mente es el problema. Es el enemigo hablándote, diciéndote, tu negocio va a quebrar. Ahora sí, de esta no te salvas. Jamás habías enfrentado una crisis como esta. Y ahí es donde tienes que decirle, mira, diablo, en el nombre de Jesús, ve con Dios. Ah, ¿cómo ve con Dios? Sí, ve con Él, porque Él tiene mi problema en sus manos. Vienes a hablar con la persona equivocada. Yo puse este problema en las manos de Él y no me voy a enfrentar a eso. En el nombre de Jesús. Amén. Eres tú el que decides, Él viene contigo y trata de despertarte. Y la Biblia dice que sean conocidas todas tus cargas, todas tus peticiones sean puestas en Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, conservará, cuidará, protegerá tus pensamientos. ¿Ok? Entonces esto pasa en la noche. Me despierto y agarro la Biblia y digo, mira, diablo, aquí dice que lleve todas mis cargas al Señor, el cual tiene cuidado de mí, y ya se las entregué. Así que si quieres saber acerca de este problema, ve con Él. Estás hablando con la persona incorrecta. Así que fuera en el nombre de Jesús. Y cierro la Biblia y me vuelvo a acomodar. Y sí, se repite a veces 3 o 4 veces, a veces más de 2 veces en la noche, pero vuelvo a hacer lo mismo, 3 días máximo, y después vuelvo a dormir como un bebé. Porque a fin de cuentas sé y sabemos en quién hemos confiado. Ahora, verso 39, por favor, es con el que 4:39. Levantándose reprendió al viento, dijo al mar, calla, enmudece. 2 palabras nada más. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El diablo quiere sacarte otro tipo de palabras. Los discípulos oyeron que Jesús dijo, ¿qué? Pasemos al otro lado. Pero los discípulos en medio de la tormenta no dijeron, Jesús dijo, pasemos al otro lado. Ellos dijeron, ¿qué? ¿No tienes miedo que perecemos? Ellos hablaron muerte. ¿Qué hablas tú en medio de un problema? ¿Lo que Jesús dijo? ¿O lo que dice la tormenta? La tormenta dice que te vas a morir. Y ellos dijeron lo que dice la tormenta. De acuerdo a lo que vimos el domingo, se conectaron con el temor en vez de conectarse con la fe. Y por eso la pregunta, Jesús le dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Había Jesús predicado todo el día anterior, pero en vez de escuchar y de sacar en ese momento lo que escucharon de la prédica anterior, sacaron lo que la tormenta estaba diciendo. Los voy a matar ahogados. Y ellos dijeron, sí, tenemos miedo de perecer. Imagínate, todo un día, si yo te digo mañana va a estar aquí el Señor Jesús y va a estar predicándote todo el día, ¿cuántos vendrían? Pero aunque Jesús estuviera predicando aquí,
Si no tomas la palabra de Dios, la guardas en tu corazón y la sacas en medio de la tormenta, aunque Jesús haya sido el predicador, de nada te servirá. De la misma manera que le pasó a los discípulos. No se trata de quién te predica, se trata de qué es lo que hablas en medio de una tormenta. Ahora, a Jesús no le preocupaba la tempestad. Y si no le preocupa a él, ¿por qué te preocupa a ti? Es para vivir. Estoy hablando de la vida real, en donde todos los problemas se suscitan y el mundo real se mueve con las palabras de Dios. Es real cuando Dios vio este mundo oscuro y habló palabra de Dios y dijo, hágase la luz. Y el mundo obedeció la palabra de Dios. Hoy en día el mundo sigue obedeciendo la palabra de Dios y se sujeta a él. Pero obviamente cuando se dice desde el corazón, no desde la mente, la palabra de Dios. Amén. Estoy hablando de problemas que enfrenta tu familia reales, de problemas que tu negocio enfrenta y que son reales. Literalmente, si no haces nada, va a caer ese negocio. Ok, ahora, ¿para qué son las pruebas, hermano? Muchos creen que es para que tu fe se fortalezca, para que tu fe aumente. ¿Quién es el que prueba nuestra fe? Mira lo que dice Lucas capítulo 22, verso 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, verso 32. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ahí en ese versículo encontramos la respuesta a muchas de las cosas que estaba sufriendo Pedro. Literalmente Jesús le está diciendo, a fin de cuentas, pase lo que pase, vas a vencer. ¿A dónde dice eso, pastor? Ahí dice, cuando te hayas vuelto a mí. Quiere decir, al principio será muy difícil. Parecerá que todo está acabado, que todo está perdido, pero cuando te hayas vuelto a mí, está diciendo, creo que al final de cuentas ganarás. Creo que al final de cuentas regresarás al lugar donde te he puesto. Y le dice, Simón, Simón. No le dice Pedro. ¿Por qué? Simón quiere decir una vara frágil. ¿Sí? La realidad de las cosas es que tú te sigues comportando como una vara frágil. Yo te dije que eres una roca, pero tú dices que no. Tú todavía te sigues creyendo una vara frágil. Y si sigues creyendo que eres una vara frágil, entonces caerás. Pero recordarás que a fin de cuentas eres una roca y volverás a mí. Y una vez que vuelvas, fortalece a tus hermanos. Así que, ¿quién es quien prueba la fe? Las pruebas de Dios son referente a tu obediencia, nunca respecto a tu fe. Es respecto a tu obediencia. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, que él estaba pidiendo que le obedeciera. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol. ¿Qué estaba probando? Su obediencia. Dios prueba obediencia, pero Dios no prueba tu fe. La fe la prueba el enemigo. ¿Sí? Ahora, en medio de la tormenta, cuando quieras afirmarte en la palabra de Dios, el enemigo va a traer cosas para que tu fe falle, para que las cosas no salgan bien. Por eso dice, yo he orado por ti para que no falle tu fe. La fe puede fallar, ¿cuándo? Cuando dejas de hablar lo que dijiste que creías y empiezas a hablar lo que no quieres que te suceda. Mira, déjame mostrarte. Hechos 27:18. Al día siguiente, dado que ¿qué cosa? La tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. 19. Al tercer día, esto me encanta, cada vez que la Biblia habla de tercer día, habla de resurrección. Así que todo lo que parezca muerte, de repente no es así. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. 20. Como pasaron muchos días, ¿cuántos días? Muchos,
sin que apareciera ni el sol, ni las estrellas, y la tempestad, ¿qué? Seguía arreciando, o sea, cada día era peor esa tempestad. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Está hablando Pablo, un hombre de fe, y dice, perdimos la esperanza de salvarnos. Verso 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. En ese tiempo perder un barco era imposible, que no hubiera siquiera un muerto. 23. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. 24. Y me dijo, si dice que le dijo algo, va a hablar de palabras. Y esas palabras son palabras de Dios. En ese tiempo no tenían una Biblia como tú y como yo, pero tenían profetas y tenían ángeles, ¿sí? Y esos ángeles traían palabra de Dios, una palabra que los sostendría en medio de la tormenta. Y le dijo, Pablo, no tengas miedo, Pablo. Es decir, quita todo temor, desconéctate del enemigo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. 25. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. ¿Sí? ¿Te fijas? Vino una palabra en medio de la tormenta. Tal vez estás pasando por problemas hoy, y esta es una palabra en medio de toda la tormenta, de toda la situación que estás viviendo. Verso 33, perdón. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimentos. Y dijo, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Están con la vida en un hilo, ellos todavía estaban preocupados. La tormenta continuaba. Verso 34. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. ¿Sí? ¿Te fijas? Otra vez, Pablo está dependiendo de una palabra. ¿De qué es de lo que debes de depender en medio de las tormentas? De palabras. No se vale decir no puedo dormir. No, pastor, ni siquiera he podido dormir. Entonces quiere decir que no estás creyendo la palabra. Hasta el hambre se me fue. Entonces no estás creyendo la palabra. Son síntomas. Verso 35. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Nadie más quería. Así que él empezó a comer. Tenía su hamburguesa de McDonald's cuando, en el verso 36, todos se animaron y también comieron. ¿Sí? También sacó la cajita feliz, dijo, al que coma ahorita le damos otro. Va juguete de premio. Y dijeron, este se oye muy animado, parece que todo va a salir bien. Pareciera que realmente cree que lo que le dijeron va a suceder. Y así como el miedo se contagia, también la fe se contagia. ¿Ven? Y de repente todos empezaron a decir, come como si de verdad creyera que va a vivir. ¿Quieres saber más o menos cómo ve a mi esposa comer? Así más o menos comía Pablo. Y te das cuenta que tiene un gran placer por la vida. Anima a cualquiera. ¿Sí? Verso 36 dice, todos se animaron y también comieron. Porque la fe sí da hambre. Y mi esposa es de gran fe. ¿Sí? Así es la fe. La fe no falla, no te da sueño. Y aparte te da hambre. Contrario a lo que pasa con el mundo. Ahora, Dios le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle. Déjame ver si... ¿Recuerdas? Entonces vinieron y arrestaron a Jesús.
En medio de la tormenta serás tentado a pecar. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amar a Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. En medio de la tormenta serás tentado a hacer lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Y recuerdas, vinieron y trataron de rezar a Jesús. Pedro sacó un cuchillo y cortó la oreja a Malco. ¿Recuerdas? Porque en medio de la tormenta se te olvida lo que has aprendido. Se los dije una vez, jugamos que Jesús entrara aquí y dijera, en esta bolsa, Jesús entra, sube, yo le digo, Señor, toma el micrófono, tú estás a cargo. Y él dijera, hola hijos, fíjense que traje esta bolsa de regalo para ustedes. Tiene algo muy valioso en su interior y es para el primero que lo atrape y lo aventara en el centro. ¿Cuántos lucharían por él? ¿Cuántos empujarían al hermano y dirían, ¿qué hermano? Ahorita no somos nada. Agarrar eso te valdría que es tu hermano. ¿Sí? Entonces, Pedro en ese momento corta la oreja, está en medio de la tormenta. En medio de la tormenta vas a ser tentado a pecar. Vas a ser tentado a hacer algo que la palabra de Dios no aprueba. Y debes de estar preparado. No haré nada que no vaya de acuerdo con mi Señor en medio de la tormenta. Y mira, déjame darte otro ejemplo. Daniel capítulo 3, verso 14 en adelante. Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Es verdad que no honran a mis dioses? ¿Es pecado adorar a otros dioses diferente al Dios verdadero? ¿Sí o no? Ok, aquí viene. El mero patrón de la empresa les dice a estos tres gerentes de departamento lo siguiente: ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Verso 15. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer. ¿Cómo no tomas? Y es el patrón el que te lo está diciendo, el dueño de la empresa. ¿No bebes? Mira, te voy a dar otro chance. Ahorita, en medio de todos, vamos a volver a tocar la música que estamos en la banda, que va a volver a tocar otra canción. Y en medio de la banda te echas otro trago. Porque si no, entonces te vamos a correr de esta empresa. En medio de las tormentas eres tentado a pecar. Dice, ahora que escuchen la banda del no sé qué, más les vale que se inclinen a la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Fíjate, está la tormenta. ¿Oyes la tormenta? ¿Escuchas? Está soplando la tormenta. ¿Escuchas? El barco casi se quiebra. Y aquí viene la respuesta, 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Fíjate bien, lo trataron con respeto, con honra. No le dijeron viejo loco. Era la autoridad. 17. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Todos respondemos así en medio de la tormenta: el Señor nos va a sacar adelante. Claro que sí, en el nombre de Jesús. Es fácil ser cristiano en esa etapa de la tormenta. Todos podemos ser buenos cristianos ahí. Verso 18. Pero ellos dicen todo. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. ¿Sí? Te voy a correr y ni Dios mismo te va a librar de la escasez, porque no hay otra empresa que te va a contratar. Te voy a boletinar, esa famosa amenaza, y nadie te podrá contratar. Y tú podrás decir: Señor, el Dios en el que creo me sostendrá. Pero aún, aunque nadie más me contratara, ni aún así voy a hacer lo que usted me pide. Aunque me corra de la empresa y aunque no encuentre otro trabajo, ni aún así hacemos lo correcto, no porque esperamos recompensas por hacer lo correcto. Hacemos lo correcto porque es correcto, se acabó. Amén. Esa es la razón, debes de aprender. Me comporto como cristiano
no porque me convenga mostrarme cristiano, sino porque eso soy, y no puedo ir contra lo que soy. Verso 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Verso 20. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. ¿Sabías que Dios trabaja tiempo extra para recordarles todo lo que ellos podrían disfrutar en la vida? Pues nada más esta vez después pides perdón, hombre. Nada más, nomás es una y conservas el trabajo para la familia. Nada más una. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? Esos chicos hebreos, hermano, no se inclinaron. La tempestad está tremenda, pero renunciaron a la oportunidad de pecar. Nabucodonosor ordenó calentar el horno 7 veces. Verso 21, por favor. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Así te van a echar de la empresa. Y aviéntale su llave con la que trabajaba todavía. Que se la lleve. 22. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 23. Los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Y tal vez por ahí algún otro que sí se inclinó. Decían, qué bueno que yo sí me incliné. Ya ves, Dios no los salvó. Cayeron adentro del horno. Y tal vez cuando ellos cayeron adentro del horno, ¿tú crees que no pasaba por sus mentes? Hicimos lo correcto. Dios no está de acuerdo en que adoremos dioses, ídolos. Entonces, ¿por qué permitió que cayéramos al horno? Sadrach, yo pensé que el Señor no dejaría que esto nos pasara. Y Sadrach, no sé, Abednego, no sé qué pasó. ¿Por qué Dios lo permitiría? Yo creo que algo hicimos mal, algo no está bien. Mesach, decía yo estoy muy triste por lo que estamos pasando. Verso 24. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Sí, echamos 3, a ver, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Abednego o Abednego? ¿Qué es? Creo que eran 3, sí, son 3. ¿Sí? Aquí están sus gafetes, 3, sí, 3, echamos 3. Así que cuando estaban diciendo, no sé qué habrá salido mal, de repente se oyó una voz atrás de ellos, nada está mal, hicieron lo correcto, todo está bien. Y dijeron, ¿quién dijo eso? Sadrach, no, yo no lo dije. Mesach, tú, no tampoco. Y él se acerca y les dice, lo dije yo. ¿Quién crees que era? Literalmente es Jesús. Verso que sigue, por favor. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. En medio de tu problema, hermano, en medio de tu tempestad, Jesús no te dejó solo. En el medio del horno, ahí está Él contigo. ¿Sí? Ahí está. Se siente el calor, pero no te quemarás. Verso 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿siervos de quién? Oh, no hay mejor testimonio que cuando has decidido hacer lo que la palabra de Dios dice. No necesitas predicarle a nadie. Tu jefe entenderá que tu Dios es grande, como lo cantamos hace rato. Y vengan, salgan de allí y vengan acá. No quiso entrar por ellos, cobardón. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, 27, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos. Ahí vinieron todos al chisme. Y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Verso 28. Entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de esos jóvenes.
que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. 29. Por tanto, yo decreto que se descuartice, ya estaba de moda también por aquellos días, a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que sea su casa reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Verso 30. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Amén. En medio de la tormenta debes decidir: no pecaré. Es cuando más me afirmaré en lo que Dios dice. En medio de la tormenta, hermano, el enemigo quiere desconectarte de Dios para conectarte con Él. En medio de la tormenta también serás tentado a mentir. Pero antes de esto, mira, en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, tal vez ellos recordaron una palabra que había dado el profeta Isaías unos 100 años antes, unos 130 años antes. Y esta palabra la había dicho así el profeta Isaías. Por favor, Isaías capítulo 43, 1 al 5. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Verso 2. Cuando cruces las aguas, como los discípulos, qué coincidencia, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Te fijas? Caminando. En medio del fuego lo que tienes que hacer es caminar. Sigue avanzando. No te quedes a llorar. Dios no salva llorones, te lo he dicho antes. Dios salva gente que sigue avanzando en medio del problema. Verso 3. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. 4. Me encanta ese. A cambio de Porfirio entregaré hombres. Es decir, voy a deshacer a cualquiera que trate de hacerle daño a mi pequeño. Y a cambio de tu vida entregaré pueblos, precioso y digno de honra, para que veas los que dicen que estoy feo. Verso 5. No temas, porque yo estoy contigo. Estos hombres adentro recordó, tal vez Mesach dijo: aunque miren, yo recuerdo que una vez leí que el profeta Isaías dijo que aunque pasáramos por el fuego no nos quemaríamos, y que caminaríamos en medio del fuego sin que nos hiciera daño. Y dijeron ellos: pues a caminar. Y empezaron a caminar. Y por eso es que los vio sueltos Nabucodonosor. Y por alguna ventanita del horno estaban ahí los 4 asomándose. Y fueron los que contó Nabucodonosor: en medio de la tormenta serás tentado a pecar, pero si no pecas, Jesús provocará que el fuego no te toque. Ahora, otra cosa que debes de evitar es tendrás la oportunidad de mentir. Lucas 22, 56 al 60. Mira, una criada al ver a Pedro sentado al fuego se fijó en él y dijo: ¿también ese estaba con él? Yo te conozco, ¿hasta oraste por mí? Verso 57. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Mintiendo. 58. Un poco después, viéndole otro, recuerda, esta es la tormenta de Pedro. Es lo que Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, serás tentado a mentir. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sí? Entonces, serás tentado a mentir también. Diles: mira, tenemos este problema, ¿cómo le hacemos? No sé. Pues mira, dile al Señor al que le debemos que algo nos pasó.
que tu tatarabuelito se murió. Sí, pero eso fue hace años. Bueno, pues nomás dile que un día se murió, pues al cabo es verdad. Se murió. No estamos, no ahorita, pero alguna vez se murió. Y salimos a mentir en medio de la tormenta. Pastor, pero es difícil, sí, pero si permaneces haciendo lo correcto, vas a cosechar la respuesta. Gálatas 6:9, por favor. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Si te fijas que dice, no nos cansemos de hacer bien, a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gálatas 6:9 me gusta también. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero en medio de los problemas te das por vencido. En medio de los problemas dejas de hablar lo que Dios dice y empiezas a hablar lo que las circunstancias te dicen. Las circunstancias te dicen, miéntele, dile una mentira para salir al paso, después vemos qué hacemos. Y lo haces, en vez de hablar la palabra de Dios. En medio del problema, si yo tuve un compañero que la jefa, porque en esa institución teníamos una jefa, era la líder a nivel estatal. Vino, le gustó mi compañero y le propuso intimidad. Y él, por temor a perder su trabajo, más bien quiso ceder. Quiso ceder. Y tú podrías decir, claro, ¿cómo no iba a ceder? Hermano, si hubieras conocido a la mujer, te hubieras dado cuenta que era de verdad. No era fácil. Pero de todas maneras fue tentado y por miedo pecó. Obviamente no era cristiano, pero estoy hablando esto por si alguien se encontrara en una situación similar. Así que hay personas que creen en Dios, pero en medio de los problemas se sueltan de Él. Crees en Dios, pero hablas de todas maneras lo que las circunstancias te indican. Haces lo que las circunstancias te dicen. Así que tienes que tener cuidado, hermano, con lo que estás escuchando, con lo que te sugieren otras personas. Marcos 4:24 dice, les dijo también, mirad lo que oís. ¿Cuántos pueden ver lo que oyen? Mirad lo que oís. ¿Puedes mirar lo que estás escuchando en este instante? Pon atención a lo que estás escuchando. Hace unas semanas mi esposa estaba escuchando una predicación y de repente empezaron a hablar mal de Cash Luna. Y dijeron, ese ángel caído es esto y aquello y lo otro. Y mi esposa dijo, ¿quién? Y dijo, ese Cash Luna es un ángel caído que hace esto y que hace aquello. Y este otro ángel caído, fulano de tal, también hace esto y aquello. Y de repente mi esposa dijo, ¿qué hago haciendo escuchando esta tontería? Y dijo, no escucharé más algo así. No puedo escuchar que alguien hable de otro hombre de Dios. Podremos no estar de acuerdo con algunas cosas, si es que alguien estuviera en desacuerdo, pero no puedes hablar de esa manera. Y dijo, lo escuchó, pero no estaba poniendo atención, hasta que de repente miró lo que estaba escuchando. Y dijo, no, eso no es bueno, no me va a hacer bien. Y lo quitó. Y dijo, no voy a escuchar más eso. Mira lo que escuchas, pon atención a lo que escuchas. Tienes miedo a la violencia, pero te pasas viendo las fotografías amarillistas del periódico, donde la cabeza está acá, un brazo allá, el otro brazo acá, una pierna para aquel lado, y eso te asusta más. Y una persona en medio diciendo como cuál parte va con cuál, ¿no? Porque siempre sacan a alguien ahí que está como que no haya para dónde. Así que, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. Te va a ser añadido. Si tenías miedo, se te añadirá. Si tenías fe, se te añadirá. Depende de que estés escuchando. Segunda de Crónicas 20:20, la segunda parte de ese versículo. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, congregación de Rema, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. No importa qué tormenta estén habiendo. Mira lo que dice Daniel 10, del 12 al 13, mira. Entonces me dijo, Daniel, este es el ángel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus ¿qué? Tus palabras, y a causa de tus ¿qué?
palabras yo he venido. Oró, Señor, en el nombre de Jesús, declaro sabiduría en mi vida para entender este misterio. Y entonces llegó el ángel y dijo, venía el ángel, se enfrentaron con demonios, tardaron 21 días en vencer para alcanzar a traer la respuesta, pero esos 21 días, Daniel seguía diciendo, Señor, gracias, sé que mandaste la respuesta desde el primer día y te lo agradezco. Amén, yo creo que sabré qué es este misterio. Esas palabras de fe, esas palabras donde tú sigues creyendo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo recibiste y te vendrá. Y Daniel estaba creyendo que Dios había respondido. Los síntomas tal vez permanecen, todavía el negocio no se levanta, pero tú sigues dando gracias. Gracias, Señor, mandaste la respuesta desde el primer día, gracias. Y a causa de esas palabras es que el ángel pudo llegar. A causa de tus palabras yo he venido. Tengo más todavía. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Fíjate, ahí va la receta. Refrene su lengua de mal. No hables mal, no critiques a nadie, no lo juzgues. Y sus labios no hablen engaño. ¿Te gusta Cas Luna? Prefiero otros predicadores. No hay nada de malo en eso. A mí me encanta, a mí me gusta mucho, ¿sí? Y yo sé cuánto se habla mal de él. Yo no encuentro, hay 2 o 3 cosas que no entiendo, ¿sí? Pero que no puedo decir que no es cierto. Así que solamente esas cosas que no entiendo las hago a un lado, pero las cosas que sé que son bíblicas las acepto. Las cosas que van de acuerdo a la palabra. Amén. Hay algunas cosas que no están en la palabra y entonces esas no entiendo esto mucho, pero esta parte me gusta. ¿Sí? Esto estuvo muy bueno, esto que dijo es excelente. Igual con otros tantos predicadores, ya no quiero mencionar más, pero muchos otros de repente hay cosas que uno dice, caray, eso no lo entiendo, pero lo que sí creo que está conforme a la palabra, bienvenido. Amén. Pablo dijo, toma lo bueno, desecha lo malo. Ahora, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño. Si esta es la verdad, todo lo que no está aquí es un engaño. Esta es la verdad, ¿o no? Entonces, aquí dice que donde tú pongas tus manos prosperarás. Tu negocio dice que va en picada. ¿Hablarás la verdad o hablarás el engaño? Tú decides. Verso 11, por favor. Apártese del mal, haga el bien, habla de hacer algo, busque la paz y sígala. Amén. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11 también. Si alguno habla, hable conforme a qué. Dice, ¿usted habla? Entonces usted debe de hablar conforme a las palabras de Dios. Solo hable eso. Solo hable eso. No hable de algo que no está en la Biblia. ¿Sí? Así que en medio de la tormenta, ¿qué es lo que hablas? ¿Lo que dice la tormenta o lo que dice la palabra? Cuando hables la palabra, la paz volverá. ¿Sí? Satanás no tiene manera de convencerte de algo diferente más que a través de circunstancias o de síntomas. Sí, los síntomas vendrán. De repente viene y tengo dolor en mi cuerpo, pero tengo que elegir si declararé lo que los síntomas dicen o declararé lo que Dios dice. Y una vez que declaro lo que Dios dice, pasará un poco de tiempo. Varía, a veces es casi inmediatamente, a veces tengo que soportar un poco de tiempo, pero me mantengo firme en lo que la palabra de Dios dice y los síntomas terminan yéndose. Todo vuelve a estar en paz. Amén. ¿Cómo es? ¿Qué tormenta estás pasando? ¿Qué palabras estás hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Te estás preparando para estar internado varios días? ¿Te estás preparando para un funeral? ¿Te estás preparando para una bancarrota? ¿O te estás preparando para salud? ¿Te estás preparando para paz? ¿Te estás preparando para armonía en la familia? ¿O estás planeando un divorcio? ¿Qué es lo que estás planeando? Lo que hablas.
es lo que finalmente sucederá en tu vida. Y obviamente lo que hablas de acuerdo a la palabra de Dios es lo único que te puede salvar. Amén. Así que ahí donde estás, si has estado hablando mal, dile: Señor, perdóname, yo sí dije, me estaba enojado con mi marido y le dije: yo me voy a terminar divorciando de ti, yo ya no te aguanto. Pero Señor, estaba enojada, perdóname, no quiero eso. Dejé que la tormenta me dijera qué iba a pasarle a mi matrimonio. Te pido perdón. Tú dijiste que pasaría al otro lado. Y Padre, quiero llegar al otro lado con mi esposa, con mi esposo. Quiero llegar al otro lado, Señor, con salud, con paz, con prosperidad. En el nombre de Jesús. Quiero llegar al otro lado. Y Padre, tu palabra dice que yo llegaré al otro lado. Yo llegaré al otro lado. En medio de esa tormenta de escasez, déjame profetizarte, llegarás a la prosperidad. Del otro lado te está esperando la prosperidad. En ese problema familiar, llegarás al puerto de la armonía. En ese problema de enfermedad, no te preocupes, llegarás al puerto de la salud. Acuérdate, tu lengua es como el timón de un barco. Es tu lengua la que decide el puerto a donde llegará ese barco que eres tú, que es tu vida. Tu lengua es un timón, aunque es muy pequeña, muy pequeño el timón, hace que la nave vaya hacia donde Él quiere. Tu lengua hace lo mismo con tu vida. Lo dijo Santiago, Santiago 3. El puerto de la paz. Tengo muchos problemas, pastor. Llegarás al puerto de la solución. Es que en medio de esta tormenta de confusión y de problemas, pastor, siento ya que me estoy ahogando. No me digas qué sientes, no me digas qué ves o qué oyes, dime qué dice Jesús. Pasarás al otro lado. Tienes problemas económicos, llegarás al puerto de la abundancia, de la generosidad, donde darás a otros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La Biblia dice: estás en la tormenta de enfermedad, Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, por sus llagas eres curado. Él dice, por supuesto que llegarás al lado de la salud. ¿Tienes problemas con tus hijos? La palabra de Dios dice que Él volverá el corazón de tus hijos a ti y de ti a tus hijos. Seguro que llegarás al buen entendimiento, al puerto de buen entendimiento con tus hijos, de amor, de respeto, de honra. Tienes problemas económicos. No te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. Busca primero el reino de Dios y llegarás al puerto de la provisión. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que hablas? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo hablo, pastor? Dime, pastor, estuve enfrentando una tormenta de escasez, pero mi Señor dijo que llegaría al puerto de la provisión y yo lo creo. Solamente se lo platico porque quería que estuviera de acuerdo conmigo. Gloria a Dios, es verdad.